Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685, el mismo año que Georg Friedrich Händel y Domenico Scarlatti. La fecha de su nacimiento corresponde al calendario juliano, pues los alemanes aún no habían adoptado el calendario gregoriano, por el cual la fecha corresponde al 31 de marzo. Fue el octavo hijo, el hijo mayor tenía 14 años cuando Johann Sebastian nació. Del matrimonio formado entre María Elizabeth Almeric y Johann Ambrosius Bach, que fue quien probablemente le enseñó a tocar el violín y los fundamentos de la teoría musical. A los 14 años, Johann Sebastian, junto a su amigo del colegio Georg Erdmann, mayor que él, fue premiado con una matrícula para realizar estudios corales en la prestigiosa escuela de San Miguel en Luneburgo, no muy lejos del puerto marítimo de Hamburgo, una de las ciudades más grandes del Sacro Imperio Romano. En enero de 1703, poco después de terminar los estudios y graduarse en San Miguel y de ser rechazado para el puesto de organista en Sangerhausen, Bach logró un puesto como músico de la corte en la capilla del duque Johann Ernst III, en Weimar, Turingia. No está claro cuál era su papel allí, pero parece que incluía tareas domésticas no musicales. Durante sus 7 meses de servicio en Weimar, su reputación como teclista se extendió tanto que le invitó a inspeccionar y dar el concierto inaugural en el flamante órgano de la iglesia de San Bonifacio de la cercana ciudad de Arnstadt, a 40 kilómetros al sudeste de Weimar. La familia Bach tenía estrechos vínculos con esta vieja ciudad de Turingia, al lado del Thuringenwald, o bosque de Turingia. En agosto de 1703, aceptó el puesto de organista en dicha iglesia, con obligaciones ligeras, un salario relativamente generoso y un buen órgano nuevo, afinado conforme a un sistema nuevo que permitía que se utilizara un mayor número de teclas. En esa época, Bach estaba emprendiendo la composición seria de preludios para órgano. Estas obras, inscritas en la tradición del norte de Alemania de preludios virtuosos e improvisatorios, mostraban un estricto control de los motivos. En ellas, una idea musical sencilla y breve se explora en sus consecuencias a través de todo un movimiento. Sin embargo, en estas obras aún faltaba para que el compositor desarrollara plenamente su capacidad de organización a gran escala y su técnica contrapuntística, donde 2 o más melodías interactúan simultáneamente. Se estima que fue entonces cuando compuso su conocida obra Toccata y Fuga en Re menor. Las fuertes conexiones familiares y el hecho de estar empleado por un entusiasta de la música no impidieron que surgiera tensión entre el joven organista y las autoridades después de varios años en el puesto. Johann Sebastian estaba insatisfecho con el nivel de los cantantes del coro, pero su empleador estaba muy molesto después de que Bach se ausentara de Arnstadt sin autorización durante varios meses en 1705-1706 para visitar en Lübeck al gran maestro Dietrich Buxtehude y asistir a su Abendmusiken en la iglesia de Santa María, Marienkirche. Este episodio bien conocido de la vida de Bach implicaba que tuvo que caminar unos 400 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta a pie para pasar tiempo con el hombre al que posiblemente consideraba como la figura máxima entre los organistas alemanes. El viaje reforzó el influjo del estilo de Buxtehude como fundamento de la obra temprana de Bach, y el hecho de que alargase su visita durante varios meses sugiere que el tiempo que pasó con el anciano tenía un alto valor para su arte. Johann Sebastian quería convertirse en amanuense, asistente o sucesor de Buxtehude, pero no quiso casarse con su hija, que era la condición para su nombramiento. Transcurrido apenas un año, en 1708, una nueva oferta de trabajo le llegó desde la corte ducal en Weimar. El retorno al lugar de su primera experiencia laboral fue esta vez muy diferente. El puesto de concertino, un excelente salario y la posibilidad de trabajar con músicos profesionales fueron seguramente motivo suficiente para dejar su puesto en Mühlhausen. Bach se trasladó con su familia a un apartamento muy cercano al Palacio Ducal. Al año siguiente nació su primer hijo y se unió a ellos la hermana mayor y soltera de María Bárbara. Permaneció con ellos ayudando en las tareas domésticas hasta su muerte en 1729. En los siguientes años nacieron sus primeros hijos, de los cuales destacan Wilhelm Friedemann Bach y Carl Philipp Emanuel Bach. A la muerte del príncipe Johann Ernst en 1707, su hermano Wilhelm Ernst había asumido el poder de facto. Por su anterior cercanía con el duque Johann Ernst, que había sido a su vez un avezado músico y admirador de la música italiana, Bach había estudiado las obras de Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli y Giuseppe Torelli, entre otros autores italianos, aprendiendo a escribir aperturas dramáticas y asimilando su dinamismo y emotividad armónica, transcribiendo sus obras y aplicando dichas cualidades a sus propias composiciones, que a su vez eran interpretadas por el conjunto musical del duque Wilhelm Ernst.
Bach comenzó a buscar un trabajo más estable que propiciara sus intereses musicales. El príncipe Leopold Trianalten contrató a Bach como maestro de capilla en 1717. El príncipe Leopold, que también era músico, apreciaba su talento, le pagaba bien y le dio un tiempo considerable para componer y tocar. Sin embargo, el príncipe era calvinista y no solía usar música elaborada en sus misas. Por esa razón, la mayoría de las obras de Bach de este período fueron profanas. Como ejemplo están las suites para orquesta, las 6 suites para violonchelo solo, las sonatas y partitas para violín solo y los conciertos de Brandeburgo. En 1723, fue nombrado cantor de la Thomasschule en la iglesia luterana de Santo Tomás, Thomaskirche, de Leipzig y director musical de las principales iglesias de la ciudad, San Nicolás, Nikolaikirche, y San Pablo, Paulinerkirche, la iglesia de la universidad. Era prestigioso puesto en la ciudad mercantil, líder del electorado de Sajonia, un electorado vecino de Turingia. Aparte de sus breves ocupaciones en Arnstadt y Mulhausen, este fue el primer trabajo estatal de Bach, en una carrera que había estado estrechamente ligada al servicio a la aristocracia. Este puesto final, que mantuvo durante 27 años hasta su muerte, lo puso en contacto con las maquinaciones políticas de su empleador, el ayuntamiento de Leipzig, dentro del cual había 2 facciones. Los absolutistas, leales al monarca sajón en Dresde, Augusto II de Polonia llamado el Fuerte, y la facción de la ciudad-estado, que representaba los intereses de la clase mercantil, los gremios y los aristócratas menores. Bach fue contratado por los monárquicos, en particular por el alcalde de aquella época, Gottlieb Lange, un abogado joven que había servido en la corte de Dresde. Coincidiendo con el nombramiento de Bach, a la facción de la ciudad-estado se le otorgó el control de la Thomasschule, siendo Bach requerido para varios compromisos con respecto a sus condiciones de trabajo. Bach seleccionaba a los coristas, sopranos y contraltos de la Thomasschule y a los tenores y bajos de la Thomasschule y de cualquier lugar de Leipzig. Las intervenciones en bodas y funerales daban un ingreso extra a estos grupos. Es probable que para este propósito, y para el entrenamiento escolar, escribiese al menos 6 motetes, la mayoría para doble coro. Como parte de su trabajo regular en la iglesia, dirigía motetes de la escuela veneciana y de alemanes como Heinrich Schütz, que servirían como modelos formales para sus propios motetes. La salud de Bach empeoró en 1749. El 2 de junio, Heinrich von Brühl escribió a uno de los burgomaestres de Leipzig para pedirle que su director de música, Gottlob Barrer, ocupara los cargos de Thomaskantor y director musical ante el eventual fallecimiento del señor Bach. Bach se fue quedando progresivamente más ciego, por lo que el cirujano británico John Taylor lo operó durante su visita a Leipzig entre marzo y abril de 1750. El 28 de julio de 1750, Johann Sebastian Bach fallecía a la edad de 65 años. Un periódico de la época informó que las infelices consecuencias de su muy poco exitosa operación fueron la causa de su muerte. Historiadores modernos especulan con que la causa de su muerte fue una apoplejía complicada por una neumonía. Su hijo Emanuel y su alumno Johann Friedrich Agricola escribieron su obituario. Actualmente se cree que su ceguera fue originada por una diabetes sin tratar. Según ciertos médicos, padecía de blefaritis, enfermedad ocular visible en los retratos de sus últimos años. Las posesiones de Bach incluían 5 clavecines, 2 laúd clave, 3 violines, 3 violas, 2 violonchelos, una viola da gamba, una laúd y una espineta y 52 libros sagrados, incluyendo obras de Martín Lutero y Flavio Josefo. Inicialmente fue enterrado en el viejo cementerio de San Juan en Leipzig. Su tumba estuvo sin identificar durante casi 150 años. En 1894, su ataúd fue encontrado finalmente y trasladado a una cripta en la iglesia de San Juan. Este edificio fue destruido durante un bombardeo del bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que desde 1950 los restos de Johann Sebastian Bach están ubicados en una tumba en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Mismo año que Georg Friedrich Händel y Domenico Scarlatti. La fecha de su nacimiento corresponde al calendario juliano, pues los alemanes aún no habían adoptado el calendario gregoriano, por el cual la fecha corresponde al 31 de marzo. Fue el 8º hijo, el hijo mayor tenía 14 años cuando Johann Sebastian nació. Del matrimonio formado entre María Elizabeth Almeric y Johann Ambrosius Bach, que fue quien probablemente le enseñó a tocar el violín y los fundamentos de la teoría musical.
A los 14 años, Johann Sebastian, junto a su amigo del colegio Georg Erdmann, mayor que él, fue premiado con una matrícula para realizar estudios corales en la prestigiosa escuela de San Miguel en Luneburgo, no muy lejos del puerto marítimo de Hamburgo, una de las ciudades más grandes del Sacro Imperio Romano. En enero de 1703, poco después de terminar los estudios y graduarse en San Miguel y de ser rechazado para el puesto de organista en Sangerhausen, Bach logró un puesto como músico de la corte en la capilla del duque Johann Ernst III, en Weimar, Turingia. No está claro cuál era su papel allí, pero parece que incluía tareas domésticas no musicales. Durante sus 7 meses de servicio en Weimar, su reputación como teclista se extendió tanto que le invitó a inspeccionar y dar el concierto inaugural en el flamante órgano de la iglesia de San Bonifacio de la cercana ciudad de Arnstadt, a 40 kilómetros al sudeste de Weimar. La familia Bach tenía estrechos vínculos con esta vieja ciudad de Turingia, al lado del Thuringenwald, o bosque de Turingia. En agosto de 1703, aceptó el puesto de organista en dicha iglesia, con obligaciones ligeras, un salario relativamente generoso y un buen órgano nuevo, afinado conforme a un sistema nuevo que permitía que se utilizara un mayor número de teclas. En esa época, Bach estaba emprendiendo la composición seria de preludios para órgano. Estas obras, inscritas en la tradición del norte de Alemania de preludios virtuosos e improvisatorios, mostraban un estricto control de los motivos. En ellas, una idea musical sencilla y breve se explora en sus consecuencias a través de todo un movimiento. Sin embargo, en estas obras aún faltaba para que el compositor desarrollara plenamente su capacidad de organización a gran escala y su técnica contrapuntística, donde 2 o más melodías interactúan simultáneamente. Se estima que fue entonces cuando compuso su conocida obra Tocata y Fuga en Re menor. Las fuertes conexiones familiares y el hecho de estar empleado por un entusiasta de la música no impidieron que surgiera tensión entre el joven organista y las autoridades después de varios años en el puesto. Johann Sebastian estaba insatisfecho con el nivel de los cantantes del coro, pero su empleador estaba muy molesto después de que Bach se ausentara de Arnstadt sin autorización durante varios meses en 1705-1706 para visitar en Lübeck al gran maestro Dietrich Buxtehude y asistir a su Abendmusiken en la iglesia de Santa María, Marienkirche. Este episodio de bien conocido de la vida de Barbet Almeric y Johann Ambrosius Bach, que fue quien probablemente le enseñó a tocar el violín y los fundamentos de la teoría musical. A los 14 años, Johann Sebastian, junto a su amigo del colegio Georg Erdmann, mayor que él, fue premiado con una matrícula para realizar estudios corales en la prestigiosa escuela de San Miguel en Luneburgo, no muy lejos del puerto marítimo de Hamburgo, una de las ciudades más grandes del Sacro Imperio Romano. En enero de 1703, poco después de terminar los estudios y graduarse en San Miguel y de ser rechazado para el puesto de organista en Sangerhausen, Bach logró un puesto como músico de la corte en la capilla del duque Johann Ernst III, en Weimar, Turingia. No está claro cuál era su papel allí, pero parece que incluía tareas domésticas no musicales. Durante sus 7 meses de servicio en Weimar, su reputación como teclista se extendió tanto que le invitó a inspeccionar y dar el concierto inaugural en el flamante órgano de la iglesia de San Bonifacio de la cercana ciudad de Arnstadt, a 40 kilómetros al sudeste de Weimar. La familia Bach tenía estrechos vínculos con esta vieja ciudad de Turingia, al lado del Thuringenwald, o bosque de Turingia. En agosto de 1703, aceptó el puesto de organista en dicha iglesia, con obligaciones ligeras, un salario relativamente generoso y un buen órgano nuevo, afinado conforme a un sistema nuevo que permitía que se utilizara un mayor número de teclas. En esa época, Bach estaba emprendiendo la composición seria de preludios para órgano. Estas obras, inscritas en la tradición del norte de Alemania de preludios virtuosos e improvisatorios, mostraban un estricto control de los motivos. En ellas, una idea musical sencilla y breve se explora en sus consecuencias a través de todo un movimiento. Sin embargo, en estas obras aún faltaba para que el compositor desarrollara plenamente su capacidad de organización a gran escala y su técnica contrapuntística, donde 2 o más melodías interactúan simultáneamente. Se estima que fue entonces cuando compuso su conocida obra Tocata y Fuga en Re menor. Las fuertes conexiones familiares y el hecho de estar empleado por un entusiasta de la música no impidieron que surgiera tensión entre el joven organista y las autoridades después de varios años en el puesto. Johann Sebastian estaba insatisfecho con el nivel de los cantantes del coro,
Pero su empleador estaba muy molesto después de que Bach se ausentara de Arnstadt sin autorización durante varios meses en 1705-1706 para visitar en Lübeck al gran maestro Dietrich Buxtehude y asistir a su Abendmusiken en la iglesia de Santa María, Marienkirche. Este episodio bien conocido de la vida de Bach implicaba que tuvo que caminar unos 400 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta a pie para pasar tiempo con el hombre al que posiblemente consideraba como la figura máxima entre los organistas alemanes. El viaje reforzó el influjo del estilo de Buxtehude como fundamento de la obra temprana de Bach y el hecho de que alargase su visita durante varios meses sugiere que el tiempo que pasó con el anciano tenía un hijo, el hijo mayor tenía 14 años cuando Johann Sebastian nació. Del matrimonio formado entre María Elisabeth Almeric y Johann Ambrosius Bach, que fue quien probablemente le enseñó a tocar el violín y los fundamentos de la teoría musical. A los 14 años, Johann Sebastian, junto a su amigo del colegio Georg Erdmann, mayor que él, fue premiado con una matrícula para realizar estudios corales en la prestigiosa escuela de San Miguel en Luneburgo, no muy lejos del puerto marítimo de Hamburgo, una de las ciudades más grandes del Sacro Imperio Romano. En enero de 1703, poco después de terminar los estudios y graduarse en San Miguel y de ser rechazado para el puesto de organista en Sangerhausen, Bach logró un puesto como músico de la corte en la capilla del duque Johann Ernst III, en Weimar, Turingia. No está claro cuál era su papel allí, pero parece que incluía tareas domésticas no musicales. Durante sus 7 meses de servicio en Weimar, su reputación como teclista se extendió tanto que le invitó a inspeccionar y dar el concierto inaugural en el flamante órgano de la iglesia de San Bonifacio de la cercana ciudad de Arnstadt, a 40 kilómetros al sudeste de Weimar. La familia Bach tenía estrechos vínculos con esta vieja ciudad de Turingia, al lado del Thuringenwald, o bosque de Turingia. En agosto de 1703, aceptó el puesto de organista en dicha iglesia, con obligaciones ligeras, un salario relativamente generoso y un buen órgano nuevo, afinado conforme a un sistema nuevo que permitía que se utilizara un mayor número de teclas. En esa época, Bach estaba emprendiendo la composición seria de preludios para órgano. Estas obras, inscritas en la tradición del norte de Alemania de preludios virtuosos e improvisatorios, mostraban un estricto control de los motivos. En ellas, una idea musical sencilla y breve se explora en sus consecuencias a través de todo un movimiento. Sin embargo, en estas obras aún faltaba para que el compositor desarrollara plenamente su capacidad de organización a gran escala y su técnica contrapuntística, donde 2 o más melodías interactúan simultáneamente. Se estima que fue entonces cuando compuso su conocida obra Tocata y Fuga en Re menor. Las fuertes conexiones familiares y el hecho de estar empleado por un entusiasta de la música no impidieron que surgiera tensión entre el joven organista y las autoridades después de varios años en el puesto. Johann Sebastian estaba insatisfecho con el nivel de los cantantes del coro, pero su empleador estaba muy molesto después de que Bach se ausentara de Arnstadt sin autorización durante varios meses en 1705-1706 para visitar en Lübeck al gran maestro Dietrich Buxtehude y asistir a su Abendmusiken en la iglesia de Santa María, Marienkirche. Este episodio bien conocido de la vida de Bach implicaba que tuvo que caminar unos 400 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta a pie para pasar tiempo con el hombre al que posiblemente consideraba como la figura máxima entre los organistas alemanes. El viaje reforzó el influjo del estilo de Buxtehude como fundamento